bien. Gracias. A pesar de las dificultades con esto del internet, bueno, vamos a continuar nuestro segundo bloque del curso de geometría. ¿Ya? Todo está siendo grabado, para lo cual si por ahí algo nos falta mencionar, quizás por ahí se perdió un detallito, ya sabes que lo puedes encontrar nuevamente en el videíto de clases. ¿Ya? En el videíto de clases lo vas a poder encontrar. Nos habíamos quedado en el volumen, sí, en el volumen, ¿no? En el volumen del cubo, me parece. Entonces vamos a ver, vamos a recordar un poquito, de repente por ahí te faltó un poquito anotar para que lo tengas bien anotadito. ¿Ya? El área total del cubo, cómo se halla el área total del cubo, ahí lo tienes. Cómo se halla el volumen del cubo, también aquí lo estoy mostrando para que lo tengas anotado en el caso de que no lo hayas anotado, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a entrar automáticamente a nuestro texto. En nuestro texto, el día de hoy vamos a hacer la aplicación de esas formulitas. ¿Ya? En nuestro texto vamos a aplicar las formulitas. Veamos aquí. Página de nuestro texto. Tenemos el desarrollo de la página 194 a la 196. De acuerdo a cómo te vaya preguntando, vas respondiendo, va a ser más fluido la participación. Pero si no anotaste y por ahí quedó algo inconcluso, toma nota para que lo tengas, ¿ya? Toma nota para que lo tengas. Entonces, ya sabes que primero vamos a reconocer los elementos. Leemos nuestra pregunta. Dice, si la figura es un prisma cuadrangular, ¿qué quiere decir? ¿Que mi base qué es? La figura Cuadrado. Puede ser un cuadrado como puede ser un rectángulo cuadrangular. Entonces, Rectángulo. claro, puede ser cualquiera de los dos. Voy a tener que observar. Me piden calcular el volumen. Voy a observar, observo y digo, esta es mi base y justamente está sombreada. Veo que tiene unos palitos. ¿Estos palitos qué me indican? ¿Los palitos son distintos o qué son? Los Son palitos iguales. son iguales. Los palitos son iguales, ¿sí? Los palitos son iguales. Entonces, como los palitos son iguales, ¿qué quiere decir? ¿Qué figura es aquella que todos sus lados son iguales? ¿Cómo se llama? La figura. Cubo. Todos los lados son iguales. Estamos hablando de la base, no estoy hablando del El polígono. cubo. Cubo. Hablando El de la cubo. base. Escúchame bien, estoy hablando de la base. Cuadrado. 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 La base. En la base, todos los lados son iguales. ¿Qué figura es? El cuadrado. En la base, Cuadrado. Cuadrado. iguales, Cuadrado. no son cuadrados. ¿Ya? Entonces, voy a tener que trabajar aquí para el prisma cuadrangular. ¿Cómo se halla su volumen? ¿Cómo se halla el volumen del prisma cuadrangular? El volumen del prisma, ¿cómo se halla? Perímetro. Perímetro base por altura. Perímetro Área de la base por altura. Por altura. área de la base. Área de la base por altura. ¿Y cómo se halla aquí? Entonces, si me piden el área de la base y sé que es un cuadrado, ¿cómo voy a hallar el área entonces del cuadrado? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. Base es igual a 12. A ver.
A ver, aquí estamos trabajando mal. ¿Cómo se halla el volumen? ¿Cómo se halla el volumen? Área de la base por altura. Ya. Voy a escribirlo porque no lo voy a colocar de frente. Es área de la base por altura. ¿Qué me está pidiendo en mi fórmula? Me está pidiendo el área de la base. ¿La base qué cosa es aquí? ¿Cuadrado o rectángulo? La base Cuadrado. cuadrado. Si la base es un cuadrado, ya vamos a poner, ¿cómo se halla el área del cuadrado? ¿Cómo se halla el área del cuadrado? ¿Cómo se halla el área? 6 por 3. 6 por 3. Halla? 6 por 3. A ver, niños, he preguntado cómo se halla. No les estoy pidiendo que me den valores. ¿Cómo se halla el área del cuadrado? ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Multiplicando. Sumando. ¿Cómo se halla el área? Me quedaré en el ejercicio 1 hasta que me digan. Yo he preguntado en el primer bloque el área de cuadrado, de triángulo, de rectángulo. ¿Cómo se halla el área del cuadrado? No está en la teoría. Están que se matan viendo la teoría. Pregunto porque es un tema del trimestre pasado. ¿Cómo se halla el área del cuadrado? Sus lados al cuadrado. Sus lados al cuadrado. Sus lados al cuadrado. Lado al cuadrado. Me está pidiendo el área de la base. Si esta base es un cuadrado, entonces lo que yo tengo que hacer es saber cómo se halla el área de esa base. Y el área del cuadrado es lado al cuadrado. Me hablan de números, eso es lo que no quiero que suceda. Ustedes ven un número, ya lo pongo de frente. No, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Analizo mi pregunta. Ahora, en este cuadrado que estoy observando, ¿cuál es su lado? En este cuadrado, ¿cuánto es su lado? 3. Entonces, si yo reemplazo aquí 3, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. 3 al cuadrado es 9. Entonces, lo que voy a hacer, como me piden que halle el volumen, me está pidiendo el volumen. Y para el volumen, me está pidiendo también que el volumen me pide área de la base por altura. Y la base sé que es un cuadrado del L al cuadrado. Entonces reemplazo 3 al cuadrado por 10. ¿Mis por qué 10? Porque 10 es la altura. Porque 10 es la altura. 3 al cuadrado, 9. Por 10. 9 por 10, 90. 90. 90. Entonces, primero lo que tengo que hacer, nuevamente menciono, leer. Una vez que lea e identifique qué prisma es, veo mi pregunta. Veo mi pregunta. Analizo mi pregunta y luego me digo, ya, ¿qué voy a utilizar? En mi pregunta me dice volumen. Mi volumen que me pide, área de la base. Necesito saber el área de la base. Si me dice área lateral, en el área lateral me piden perímetro. Entonces, nuevamente veo mi base y hallo el perímetro de la base. ¿Ya?
Estás tomando nota porque después no vas a saber qué es lo que estoy hablando. Entonces, ahí lo tenemos. A ver, toma notas ahí. En la número 1 de color azul, Dairo. El prisma dice es cuadrangular. El prisma es cuadrangular y me pide hallar el volumen. ¿Qué necesito para hallar el volumen? ¿Qué necesito para hallar el volumen? Para hallar el volumen sería... Sí, necesito el área de la base. Gracias, Dylan. Se confundió, dije Dairo. No hay problema. Necesito el área de la base. Ya, Dairo. La base. La base, ¿qué forma tiene? De cuadrado. Del cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, ¿cómo hay el área del cuadrado? Dos al cuadrado. Lado al cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado. Entonces, este lado al cuadrado voy a reemplazar. Coloco mi formulita de volumen. 2 al cuadrado por la altura que es 7. ¿Cuánto es 2 al cuadrado, Dairo? 4. 4. Y 4 por 7 es 28. 28. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos que ver la base. Una vez que veamos la base va a ser más sencillo. ¿Listo? Me hizo una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué ahí hay centímetros al cubo? Porque es volumen. El volumen es al cubo. El área es al cuadrado. Ya está, Miss. Listo. Ya, Miss. Avanzamos entonces. La número 2. En la número 2, nuevamente, ¿qué me piden? Leemos, todos leemos en la número 2. Es un prisma. ¿Qué dice aquí? Recto triangular. Recto triangular. Me dice que es un prisma recto triangular. Si es un prisma recto triangular, ¿qué me piden calcular? ¿Qué me piden calcular? La superficie lateral. La superficie lateral, o sea, el área lateral. ¿Qué necesito para hallar el área lateral? Perímetro de la base por altura. ¿Qué necesito? Necesito el perímetro y necesito la altura. ¿Sí? La altura ya me la dan. Por altura. Aquí está la altura. Ahí está la altura. El perímetro de la base. Ah, ya. ¿Y cómo se halla el perímetro? Sumando o multiplicando. ¿Cómo se halla el perímetro? No me reemplacen. ¿Por qué tienden a reemplazar y no responden? Es como que yo le digo, ¿cómo se llama? Y me responden otra cosa, vivo en comas. No. Y digo, ¿cómo? ¿Qué hago? O sea, la pregunta es clara. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo se halla el perímetro de la base? Sumo los lados. Sumo los lados. Pues, Sumo los lados. no, la pregunta es clara. ¿Ya? Sumo los lados, la suma de los lados. Estoy hablando de la base y la base tiene forma triangular. Aquí me dan todos los lados, miren, para que lo pueda visualizar. ¿Qué voy a colocar? 4 más 4 más 4.
4 más 4 más 4 más 4 más 4. 4 más 4 más 4 más 12. 4 más 4 más 4 12. sería 12. Listo. Estoy explicando y siguen cometiendo lo mismo. Mis también puede ser 4. Sí, También puede ser 4 por 3. sí, justo era lo que iba a decir, pero como seguían hablando no podía mencionar. También puede ser 4 por 3. Miss, ¿y por qué por 3 y por qué vas a multiplicar si tú me dices que es suma de todos los lados? Porque en esta figura te puedes dar cuenta que todos los lados de su base son iguales y al ser iguales puedes aplicar la multiplicación, ¿ya? Puedes sumarlo o puedes multiplicar. En este caso me da 12. Ahora me piden, ahora sí, hallo la superficie lateral. La superficie lateral es igual ¿a qué? A perímetro de la base por la altura. Perímetro de la base por altura. Perímetro de la base por altura. Esto tienes que saber cómo se llama. Área lateral es igual a perímetro de la base por la altura. ¿Qué necesito para hallar el área lateral? ¿Necesito qué? Multiplicar ¿Qué necesito para hallar el área de la base? Perdón, el área lateral. el perímetro de la base por altura. Necesito saber el perímetro y necesito saber la altura. Eso necesito. La altura me la dan, entonces me falta el perímetro. La altura es 8. El La perímetro altura es es 12. 8. ¿El perímetro cuánto es? 12. 12. 12. 12 por 8. ¿Cuánto es? 96. 96. 96. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, reconocer. El día de hoy, así me demore mucho, quiero que reconozcas. Tienes que reconocer, saber qué es lo que estás haciendo. Reemplazar, todos sabemos reemplazar. Pero reconocer es difícil, porque tienes que saber las unidades, tienes que saber qué vas a hacer, ¿ya? Entonces, por eso es importante que reconozcas. Muy bien. Segundo, número 2 de color azul. A ver, Mel, dime. Miss, el perímetro no sabemos, entonces le ponemos X, lo sumamos los lados. ¿Todos los lados? No, Miss, solo los 2, 3. Los 2, 3 y el de acá. Ah, y el 3 de arriba, el 3 de arriba. Ven, el perímetro de la base. Necesitamos saber el perímetro de la base, entonces aquí podemos colocar 3 más 3 más 3 o también podemos colocar 3 por 3, ¿cierto? 3. Claro, porque son iguales. ¿Cuánto es 3 por 3? 3 por 3 es 9. 3 por 3 es 9. Ahora, ¿qué voy a hacer, Mel? Y 9. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me han pedido que halle? Y ahora ponemos es igual al perímetro por altura. Perímetro de la base por altura. Ya, perímetro de la base por altura. ¿Cuánto sería aquí? Ahí sería 8, no, 5 por 8. 8. ¿De dónde sacamos el 8? El 8 lo sacamos de la suma. ¿De dónde? Yo no veo 8. Y la altura, digo 9. 9, ¿no? Voy a colocar Tengo la mano alzada, mis dedos, medio mal. 9 por 5. Y 9 por 9 5. por 5. ¿Cuánto es 9 por 5?
9 por 5 es 45. 45. Listo. Ya lo tenemos. Ya, muy bien, Mel, muy bien. Siguiente, número 3. Miren, estaba desconcentrada un poco. En la número 3 vemos que me pide calcular el volumen. En la número 3 me pide calcular el volumen. Calcula el volumen. ¿Pero qué figura es la número 3? ¿Qué me dice? ¿Qué figura es? Un cuadrado. Un cubo. ¿Ya? Entonces, el cubo, ¿cómo se halla el volumen del cubo? ¿Cómo se halla el volumen del cubo? La arista por el cubo. La Al arista cubo. la arista al cubo. Muy bien, la arista al cubo. 3 al cubo. Ahí me da la arista. ¿Cuánto sería? 27. 27. 27. Este más facilito, ¿no? En la número 3 de azul me dice lo mismo. Calcula el volumen. Si me dice lo mismo, volumen, ¿cuánto me va a salir? Sería 125. Claro, 5 al cubo es 125. 5 al cubo es 125. ¿Ya? ¿Listo? ¿Anotaste? ¿Anotaste todo? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, listo. Si ya anotaste, puedo seguir avanzando. Listo. Listo, ok. Ya les he dicho, yo les doy chance para que puedan ir copiando y a su vez puedan ir desarrollando. Si ya entendiste, ve avanzando, no hay problema. ¿Ya? Pasando listo un ratito. Ah, ya está. Ok. Seguimos. En la siguiente, en la número 1 de la siguiente página. En la número 1 de la siguiente página, veamos. Si la figura es un prisma triangular, ¿mi base qué cosa es entonces? Un prisma triangular, ¿mi base qué es? Si me dicen que es un prisma triangular, la base, niños, escuchar, por favor. Yo no les estoy preguntando valores. Si me dicen el prisma triangular, la base, ¿qué figura es? Un triángulo. Un triángulo, 20, muy bien, me escuchó, 20, porque yo le pregunté qué figura es. Es un triángulo. Entonces, aquí mi base que tengo, mi triángulo, veo que todos los lados son iguales. Entonces, iguales, bien. Me piden calcular, calcula, dice, la superficie lateral, si la altura es 12. Entonces, voy a tener que saber, primero, si me dice superficie lateral o área lateral, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder hallar el área lateral? Perímetro de la base por Perímetro de la base por altura. Perímetro de la base y la altura. Por la altura. Entonces necesito saber perímetro. Y el perímetro ya me di cuenta que aquí todos son igualitos. Colocaré 1 por 1, no, 1 más 1 más 1 o 1 por 3. Me da igualito, 3. Ahora, ¿qué voy a colocar? Para el área lateral, perímetro de la base por la altura. Reemplazo. ¿Cuánto es el perímetro de la base? Sería 36. ¿Cuánto es el perímetro de la base? 3 por 12. Altura. 12. 12. Y 3 por 3 por 12. 36. 36. 6 unidades cuadradas.
Un poquito mejor, ¿ves? Ya me estás escuchando un poquito mejor. ¿Ya? Importante. Ya estoy escuchando unas cuantas vocecitas. El resto también necesito escucharlas. Tengo aquí la número 2 de color. No, ya no. Es la número 2 nada más. Dice, si el edificio tiene forma de prisma cuadrangular. Prisma cuadrangular. Entonces, si me dice prisma cuadrangular, ¿cuántos lados tiene su base? 4. 4. Muy bien, tiene 4 lados. Ahora observo la base, veo palitos. ¿Qué significa estos palitos? Que son Son iguales. iguales. 20, que son iguales, mis. Si me dicen área lateral, necesito el perímetro. Y si es el perímetro, es la suma de todos los lados. Pero como esos lados son iguales, ¿qué voy a poner? 3 por... 3 más Por 3. cuatro. 3 por 4. 3 por 4. 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. Ahora voy a hallar mi área lateral. Área lateral, perímetro por la altura. ¿Cuánto es el perímetro? 12 12 por 10. 12 por 10. 10. Es igual a 120. 120. Muy bien. Saldría 120 u al 120. cuadrado. 120 unidades cuadradas. Hoy he escuchado la voz de Ariana Quiroz, de Jafid, de Antonella, de Dylan, de Mel, y el resto brilló por su ausencia. Sus micrófonos están apagados. En el primer bloque estuvo participando Jeremy, ha participado José Jesús, ha participado, ¿quién más me ha participado? Ariana Soto, y el resto, Nicole Alguay también ha participado. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué pasó? Todos hablando, su microfonito bien abierto. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos. Siguiente, número 3. En la número 3, ¿qué me piden? ¿Qué me dicen en la número 3? ¿Qué La tengo? superficie lateral, Triangular. que es un prisma triangular y cúbico, la superficie lateral. Muy bien. Y me dan un dato. El dato es, ¿Y qué la altura es necesito? 15. ¿Qué necesito aquí? Hallar la superficie lateral. Voy Hallar la superficie. a necesitar el perímetro. No, voy a necesitar el perímetro. Lo que voy a hacer es 2 por 3, eso para 6. 2 por 6. 6. Perímetro el Seis perímetro días, 6 por 15. 90 unidades cuadráticas. 90. 90. Ajá. Listo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos hasta este bloque. Mis,